Vámonos con nuestro historiador, nuestro buen amigo. Hasta Musas está. Anda en Musas, órale, Joaquín Robles Linares, qué padre ahí en Musas, un lugar que, qué bueno. Ya, Joaquín, buenas noches. ¿Ya está, ya se activó Musas otra vez? Fíjate que sí, hubo una exposición muy interesante, muy recomendable de algunos fotógrafos. Yo sé que ustedes son aficionados a la fotografía y particularmente una gran fotógrafa sonorense como Alejandra Plath, Muy buena. junto a Edith Reyes Edith. y a otros grandes maestros de la lente y maestras de la lente, ahí estaban. Y fue una exposición muy, muy buena que vale la pena que la visiten. Con muchas técnicas ahora, porque ahora la fotografía también le intervienen, Víctor Hilario. O sea, ya no es nada más la foto como estamos acostumbrados a verla, sino que también le meten mano y hacen cosas muy creativas. Así Sí, es, ya la así es. digitalización llegó a la fotografía de manera importante. No, por eso ahorita con la inteligencia artificial se puede todo. Antes, antes era puro cálculo, la abertura, la velocidad, la exposición. Fíjate, tienes toda la razón. Incluso ahora, pues la herramienta del celular es, pues, ¿qué te diré? Un registro permanente de fotografía. Interesantísimo. Y hay celulares que toman fotos, pues, te podría decir que profesionales, ¿verdad? Digo, yo no conozco tanto como ustedes, pero son extraordinarios. No, los nuevos iPhone ya no es teléfono, es cámara fotográfica. Es cierto, es su fortaleza. Sí. Y ya ves que ahora todo el mundo tomamos fotos, pues a toda la familia, donde andes, en los paisajes, y todo el mundo, las fotografías es lo más relevante de nuestras vidas ahora, o los videos. Así es. Y los compartimos. Es algo interesantísimo. Pues ahí estuvimos y ahorita estoy aquí en un restaurante de carnes por aquí por el Boulevard Quino. Muy recomendable y muy tradicional. La siesta. No, pero es muy tradicional. Qué rico. Qué buena carne. Y pide el corazón de filete ahí, así. Y compártelo, porque ahorita en la noche, si no, no vas a dormir, Joaquín. Compártelo y también comparte la cuenta, porque la carne cuesta. Cuesta, pero bueno, vale pero la verdad es que es excelente el restaurante con una gran tradición y además muy buena carne, muy buenos vinos y muy buena cerveza también en esta noche calurosa y húmeda, ¿verdad? Órale. Y bueno, fíjate, hablando de calores y de humedades y todo eso que tiene que ver, platicando con Hilario le decía que esta semana es importante porque se cumple años de un evento histórico que a veces no dimensionamos los sonorenses con la importancia que tuvo. Estoy hablando de finales de agosto, particularmente el 29 de agosto de 1928, Plutarco Elías Calles firma un decreto donde se crea el Departamento del Distrito Federal. Algo que ya desapareció, pero que vivió el famoso DDF. El famoso DDF, que la gente le decía regente o regencia, y no existe ese nombre en los documentos oficiales. Es algo que la gente se lo puso, se lo pusieron. Se lo pusieron, es algo muy curioso. Plutarco Elías Calles lo firmó, y les voy a platicar un poquito los antecedentes para que vean los orígenes sonorenses del Departamento Central, como también le decían. Cuando Obregón llega a la presidencia, en la Ciudad de México estaba conformada por 13 municipios. Esos municipios entraban cada 2 años a elecciones y era realmente un problema muy serio porque la Ciudad de México era el asiento de los poderes federales, era la ciudad representante o representativa de la República y la sede de la presidencia de la República. Entonces, cada 2 años, elecciones, era muy problemático para el presidente Obregón. Tan es así que, por ejemplo, hacer una zanja, una banqueta, pues resultaba que el presidente municipal en turno se oponía, no se podía hacer obra, no se podía hacer nada trascendente, y Obregón decide, yo creo que inteligentemente, cancelar, acabar con esos municipios y crear el Departamento del Distrito Federal, con el objetivo de tener el control político y administrativo de la capital, que era el asiento de los poderes federales. Sí. Y curiosamente, Obregón es asesinado en julio de 28
Pero Calles continúa con el proyecto, lo firma en agosto de ese mismo año de 28 y entra en operación el 1 de enero de 29. Así, los sonorenses son una parte muy importante de ese departamento e incluso en los órganos administrativos del departamento estaba lleno de personajes de aquí de Hermosillo y de Ciudad Obregón, en fin, de sonorenses que habían andado con los revolucionarios que tenían o que detentaban el poder. Por ejemplo, uno de los primeros jefes del departamento fue el general Juan G. Cabral, revolucionario que había nacido en la Colorada. Después llegaría en pleno cardenismo un personaje muy interesante que prácticamente lo hemos olvidado, pero no deja de tener una gran importancia, Cosme Hinojosa, que es el jefe del departamento durante el cardenismo. Pero el personaje central y que cambia el rostro de la Ciudad de México, la moderniza, hace avenidas y dura pues una cantidad, 14 años, y que es hasta ahora recordado en la Ciudad de México, es Ernesto P. Uruchurtu. P por Peralta. En Sonora, a inicios del siglo XX y finales del XIX, se usaba el estilo norteamericano de anteponer el apellido materno, o sea, la inicial del apellido materno después del apellido paterno. Por eso, si Hilario se acuerda, cuando éramos chicos había un mercado de Ramiro P. Noriega. Bueno, así se usaba. Y además... Oye, Carrillo, bueno, para que vean, fíjate. O sea, era una costumbre usual y aquí Ernesto Uruchurtu llega como regente o como jefe de departamento desde 1952 hasta 1964. Híjole. Todo un récord. Es impresionante lo que hace don Ernesto, modifica el rostro de la ciudad. Por ejemplo, aquellos que conocen la Ciudad de México deben de saber que la Avenida Reforma se acababa en la Avenida Juárez. Ahí donde uno da vuelta rumbo al centro. Bueno, él tumba todo eso y se va hasta más allá de lo que es hasta Peralvillo. Tan es así que había una broma en aquellos años que Peralvillo y las Lomas eran vecinos. Entonces, eso es a consecuencia precisamente de la gran obra de Ernesto. Sí, las vialidades, las vialidades fueron ahí su tema, le dio vialidad a una ciudad muy conflictiva en aquella época. Híjole, ¿no? Impresionante. Mira, entrando a Uruchurtu, no sé si ustedes también sean conscientes de esto, la Ciudad de México se inundaba. Bueno, todavía se inunda, ¿verdad? Pero en aquellas épocas se inundaba muchísimo más. Uruchurtu resuelve el problema de las inundaciones, incluso para que, sorpresa de muchos, construye las primeras plantas de tratamiento de aguas negras a finales de los 50. Fíjate. Bien dices tú que le da vialidades. El viaducto Miguel, él lo construye una cantidad de avenidas impresionantes, pero además otra cosa, también organiza o regulariza lo que tenía que ver con el problema inmobiliario, que era muy serio. De hecho, cuando sale él, la Ciudad de México se descontrola y empieza a crecer desordenadamente. No era así cuando él estaba. Los edificios que él permite tenían que tener todas las condiciones y toda la documentación, pero además el Estado de México es cuando empieza a crecer en habitantes porque simple y sencillamente él controla el crecimiento de la Ciudad de México. Es un personaje muy interesante, nacido aquí en Hermosillo, aspiró a la presidencia de la República. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con su personalidad. Nunca se casó. Sí. 9 meses antes de morir destruye todos sus archivos. ¿A poco? Es muy poco la información que queda de él. Bueno, la información se consigue mucho, pero de su archivo lo destruyó por completo unos meses antes de morir. Y sus testimonios están ahora recientemente documentados por un investigador muy, muy importante, Manuel Perló Cohen, que hizo una obra muy interesante, se llama El Regente de Hierro, donde reconstruye la vida de Uruchurtu en Sonora, con los sonorenses, y la edificación de la Ciudad de México como la conocemos actualmente, Víctor Hilario. Eso es producto de este personaje.
Además, aspiró a la presidencia de la República, también a la gobernatura de Sonora, pero también en el libro se deja ver que fue uno de los grandes impulsores de que Luis Encinas llegara a ser gobernador, porque Luis Encinas era un gran amigo de don Ernesto Uruchurtu. Entonces, quería no dejar pasar este momento para recordar, también para sensibilizar a la gente que nos escucha y nos ve, la importancia de los forenses en la construcción y en la edificación de la ciudad como la conocemos hoy. Oye, me estás diciendo que nosotros somos los culpables de haber creado a los del de Peños. Oye, Joaquín, para tu acervo cultural nada más, y esto tómalo porque mi padre me lo contó, una de las cosas que hizo también don Ernesto P. Uruchurtu fue la ciudad deportiva o la ciudad de los deportes o el autódromo de la Magdalena Michuca, que es un conjunto. Él tenía a los hermanos Rodríguez, unos corredores de autos allá de los años 60, eran muy amigos de él y de su familia o de la familia, ¿no? Y él, impulsando el automovilismo, hizo la Magdalena, que hoy es donde se corre en la Fórmula 1, incluso en el mes de noviembre, que vemos ahí al Checo Pérez y a los grandes corredores. Él lo hizo. Y es donde está hoy día el Foro Sol, que es también el espacio para los espectáculos más grande que hay en la Ciudad de México. Entonces, apúntaselo ahí en sus... También para la cuestión del entretenimiento también. Sí, fíjate que la hizo la Ciudad Deportiva era gigantesca. Las dimensiones son impresionantes. Yo cuando lo leí me fui para atrás. Pero además, tienes toda la razón, él hizo el autódromo también por una razón. Fíjate que López Mateos era muy aficionado al automovilismo. Además, sí, es cierto. Sí, y lo hicieron en esa época y ahora pues es un gran activo de la Ciudad de México. Sí. Oye, y otro de los logros de, bueno, lo que hizo las acciones de don Ernesto es que hizo efectiva la policía. Totalmente. La delincuencia bajó de manera impresionante. Impresionante. Fíjate que esto es algo que todavía se polemiza mucho porque hay gente que considera que impuso su moral. Bueno, quizá la haya puesto, tumbó una cantidad de tuburios y, en fin, limpió el centro. Hay una película muy buena de los años 70 que se llama Tívoli, no sé si la han visto, dirigida por Alberto Isaac, donde, bueno, salen cosas muy chuscas y curiosas de esa época porque él manda derribar ese teatro. Pero la realidad es que incluso el investigador lo reconoce. La delincuencia en la Ciudad de México bajó notoriamente. Y además, algo muy interesante, fíjese que había aprecio por la policía. Hay fotos donde los policías están llenos de regalos. Es cierto. Porque la gente confiaba en su policía. Oye, entonces es algo muy interesante. Esos policías de tránsito que hemos visto en fotos y que estaban en el centro de los cruceros, con una sombrilla, ¿sí? Y que en su día llegaban y les daban ahí su regalo. No, impresionante. No, pues a toda máquina, pues, con Pedro Infante, ahí estaba, en tiempo de Uruchurtu. Oye, Joaquín, y nada más por mi parte, ya por lo último, pero ¿no se le reconoció? O no siento que haya el Boulevard Ernesto P. Uruchurtu, y si lo hay, pues a lo mejor no lo conozco. Fíjate que es una injusticia porque es un hombre que se entregó prácticamente, bueno, la revista Siempre, que era muy famosa en la época, sacó una portada, porque acuérdate que era soltero, donde lo dibuja el caricaturista, no recuerdo si era Carreño, uno de ellos, lo dibuja casado con la Ciudad de México. Entonces, está bien. Entonces, y la realidad es que no se le reconoce, no hay aquí, ni siquiera en Hermosillo se le reconoce que es una verdadera... Aquí fue presidente del Supremo Tribunal, fue presidente del PR en esa época, tuvo posiciones importantes en el gobierno de Yocupicio, se peleó con él, pero la realidad es que era importante. Pero el registro de él en la Ciudad de México es importantísimo. Se le empieza a reconocer en los medios académicos, pero la memoria es a veces algo ingrata, ¿no?
Y la memoria histórica no le ha hecho justicia tampoco. Así Joaquín, es. Joaquín, pues perdón por que hicimos que se te enfriara tu filetón no, ahí. No, para nada. Vengo llegando, no hay problema. Apenas, no hay pero problema. Ahí vamos, pues ahí vamos. Aquí los esperamos. Muchas gracias, Joaquín, como siempre, muy agradecido y excelente tema, ¿eh? No, muchas gracias. Oye, para rápido, nada más para terminar, para que la gente entienda los momentos, cuando a tu paisano Ruiz Cortines le dijeron por qué no había escogido Uruchurtu, él contestó, hubiera sido un excelente presidente en los primeros 18 años. No se hubiera soltado. Pues sí, no lo hubiera soltado nunca. Joaquín, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, Joaquín Robles Linares, nuestro amigo historiador, y bueno, pues ya vieron, qué interesante, oye, qué ascendencia y qué influencia en la mano sonorense en la Ciudad de México. Pero culpa tenemos nosotros, así ya venían. Y tanto que se les critica. Sí, y no nos quieren y nos la deben. No, yo creo que al contrario, ¿no? La gente en la Ciudad de México quiere mucho al sonorense y cuando hay... Pero no nos quieren. ¿Será? ¿No será ¿Cuántas al películas has visto de Obregón? ¿Cuántas? No, pero eso es No, otro dime tema. ¿cuántas? Ahí los cines, pues ¿Cuántas? no sé, ninguna. No, ninguna. Ninguna película. De Villas, 20, ¿no? O sea, la única que sale es cuando ¿cómo se llama? En La sombra del caudillo, pero sale de villano ahí, de asesino. Y Villa tiene películas hasta para tirar para arriba. Pues sí. Y ese sí fue asesino. Asesino. Pero bueno.